Manuel Redondo y este es vuestro canal de apologética cristiana Dialoguemos. Hasta ahora he hecho una serie de vídeos en los que demuestro cómo los autores de los evangelios sinópticos muestran que Jesús es Dios, es divino. Y ahora lo que voy a hacer con este vídeo es hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Bien, muchas religiones y sectas tienen como texto canónico el Antiguo Testamento. Por ejemplo, es el texto de textos para los judíos, aunque no sean cristianos. Los mormones también tienen el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová también tienen el Antiguo Testamento. Los musulmanes no tienen todo el Antiguo Testamento, pero hay partes del Antiguo Testamento que lo consideran sagrado, parte de su escritura, parte de la religión islámica. Es por ello que si el Antiguo Testamento realmente habla de un Dios trino, podemos decirle a esas personas que hasta su propia religión confiesa al Dios trino. Este vídeo se divide básicamente en tres partes. Una en la que hablaré del concepto uno en el Antiguo Testamento, luego hablaré cómo Dios se revela en varias personas y luego hablaré del ángel del Señor, porque el ángel del Señor es Jesús. Y por último habrá un extra, que será corto, pero también será como la guinda del pastel. Empecemos pues con la primera de las secciones, el concepto uno. La palabra uno aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero uno de los textos que muchas personas usan en el Antiguo Testamento precisamente para desbaratar la Trinidad es Deuteronomio, concretamente Deuteronomio 6 versículos que van del 4 al 9, un texto conocido como el Shema. Vayamos a leer esos versículos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal, y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Bien, esto de este texto, y especialmente el versículo 4 que dice «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Esta frase, las personas que objetan contra la Trinidad la usan para demostrar que Dios no puede ser multipersonal, sino uno. No obstante, la palabra uno en el texto original tiene aplicaciones muy diferentes. Esta palabra uno, que viene del hebreo ejad, puede tener dos rangos de significado. Puede ser uno y solamente. Y voy a hablar de estos dos. En cuanto a uno, a lo largo de la Biblia podemos ver cómo la palabra ejad puede implicar uno, pero incluye a varios. Aunque hay muchos ejemplos de ello, quiero destacar los siguientes. El primero lo vemos en Génesis 2:24, cuando Dios crea a Eva y ambos, Adán y Eva, se hacen un solo ser. Hacerse uno, en el original, aparece como ejad, uno, y sin embargo el concepto de uno incluye a dos seres humanos independientes. El segundo ejemplo está en Génesis 41, versículo 5 y versículo 22, donde José sueña que muchas espigas crecen en un solo tallo. No obstante, el tallo está formado por varias espigas, es decir, es un singular formado por plural. En cuanto al significado solamente, he de decir que muchas traducciones traducen Deuteronomio 6, versículo 4 de la siguiente forma: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto lo saco de la Nueva Versión Internacional. Pero, por ejemplo, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Este tipo de traducción, único y solamente, está en sintonía con la palabra griega monos, cuyo significado se traduce como uno, único o solamente. En Lucas 4, versículo 8, Jesús cita Deuteronomio 6, 13, diciendo: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En el texto original de dicho versículo aparece la palabra monos, haciendo eco del Shema, y dando significado al concepto uno más profundo que simplemente el numérico. En conclusión, cuando leemos en el Shema que Dios es uno, bien puede significar que efectivamente solo hay un Dios. Sin embargo, eso no significa que no pueda contener pluralidad.
También puede significar que el Shema hace referencia a solamente y no al concepto numérico, enseñando así al pueblo de Israel que la adoración ha de ser exclusiva para el Señor. Y ahora quisiera hablar de la segunda sección. Dios se revela en el Antiguo Testamento como varias personas. Es solo un Dios, pero revelado en distintas personas. Y nunca es más de tres. La sintonía de tres personas distintas que manifiestan al único Dios es visible en el Antiguo Testamento. Como en el Nuevo Testamento, el Antiguo contiene pasajes donde se puede ver a dos personas siendo el Señor o incluso tres. A continuación destaco diversos pasajes y ejemplos de entre muchos otros que ayudan a ver de forma progresiva tal pluralidad, la cual nunca excede de tres personas. El primero de todos es la palabra Dios en el Antiguo Testamento. Es la palabra Elohim, la cual es un plural y sin embargo se refiere a un solo Dios. Rápido y sencillo. El segundo ejemplo lo encontramos en Génesis 3:22, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y dice que ellos han llegado a ser como uno de nosotros. Esto que es en referencia a Dios aparece en plural, indicando que es más de una persona. Aunque algunas personas creen que Dios está hablando en el Consejo Celestial con sus ángeles, el contexto indica que Adán y Eva han desobedecido a Dios intentando obtener sabiduría para ellos, una sabiduría que significa poder ser libres de decidir qué es bueno y qué es malo. Los ángeles obedecen a Dios, no crean leyes para ellos mismos, así que el nosotros no incluye a los ángeles, sino que solo se refiere a Dios. El tercer pasaje lo vemos en Génesis 19:24, cuando Dios juzga Sodoma y Gomorra. En dicho pasaje podemos ver que Jehová hizo llover sulfuro en llamas desde Jehová en el cielo. Este misterioso hecho debemos mirarlo desde su contexto, pues Abraham, justo antes del juicio, habló cara a cara con el Señor, lo cual quiere decir que había un Jehová en la tierra, a metros de Abraham, pero otro Jehová en el cielo, dictando la misma sentencia. Aunque no todas las traducciones incluyen el Jehová del cielo y el Jehová de la tierra, es decir, dos Jehovás, en nuestro caso, en español, la Reina Valera bien lo hace, y es que el original, el hebreo, lo dice así: un Jehová en la tierra y otro Jehová en el cielo. Hay un cuarto ejemplo que quisiera destacar. Está en Daniel 7, versículos 13 y 14, es algo de lo que ya he hablado antes, y es del Hijo del Hombre. Aquí vemos cómo el Hijo del Hombre se sienta en el trono de Dios junto con el anciano, es decir, dos personas sentadas en el trono total. El quinto ejemplo que quiero mencionar está en los dos primeros versículos de Isaías 53, donde Dios se anuncia en plural, es decir, nuestro anuncio, y es Dios quien habla. Y además de esto vemos al siervo sufriente sustentando el título de brazo del Señor. Eso es un título muy intrínseco como para no ser Dios mismo y que luego se expande en el capítulo 66 de Isaías también. Y por último me gustaría destacar el capítulo 63 de Isaías, concretamente los versículos que van del 7 al 14, donde podemos ver al Señor, al ángel del Señor y al Espíritu del Señor. Tres personas distintas en roles que solo el Señor puede ocupar. En los versículos 8 y 9 vemos cómo el ángel del Señor es el Dios que los acompañaba en el desierto y que los salvó. Es decir, solo el Señor salva, pero vemos al principio cómo es Jehová y luego vemos cómo el ángel del Señor es el que salva. Y luego vemos cómo el Espíritu de Dios fue ofendido y dejó de bendecirles. Más aún, el Espíritu les dio reposo, el reposo del Señor, algo que solo el Señor puede dar. Ahora me gustaría hablar de la tercera sección. Esta es Jesús es el ángel del Señor. Esta es una enseñanza muy importante para ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Para ello es bueno empezar dejando claro dos conceptos. El primero, la palabra ángel, malak, en hebreo, y ángelos, en griego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa mensajero. Y es el contexto el que dice si se trata de un mensajero humano o angelical, es decir, seres celestiales, o un mensajero especial. Segundo, el título ángel del Señor es un nombre o título personal que se aplica a un individuo concreto. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento leemos la conjunción Malak Yahweh, lo que el texto no dice es un ángel, sino el ángel en concreto.
o personaje único, y este es el mensajero especial acabado de mencionar. Dicho esto, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Judas, versículos 4 y 5, nos dejan unas bases sólidas que dicen claramente que era Jesús quien libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, es crucial ver claramente en el Antiguo Testamento qué persona de la Trinidad interactuaba como Salvador de Israel. Para ello voy a usar 3 momentos clave en la Biblia, pese a los muchos más que se pueden mencionar. El primero de los acontecimientos son aquellos en los que el ángel del Señor se aparece a personas diferentes. Por ejemplo, Agar, cuando escapa de la casa de Abraham y Sarai, ésta tiene un encuentro con el ángel del Señor y lo llama a Dios. Pensemos, ángel del Señor significa que pertenece al Señor, que hay otro que es el Señor. A la vez, solo hay un Dios, y me baso en el Antiguo Testamento. Y Sara llama a ese ángel del Señor Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento, o el Pentateuco, está escrito, gran parte al menos, por Moisés. Es decir, es Moisés quien deja claro que el ángel del Señor es Jehová. Además de esto, el ángel del Señor promete que él mismo multiplicará la descendencia de Agar, algo que pertenece a las prerrogativas de Dios solamente. El segundo es cuando el ángel del Señor se aparece a Moisés en Éxodo 3. En dicho capítulo, el ángel del Señor se aparece en una zarza ardiente, quien acto seguido es identificado como Yahweh y Elohim, Dios del pacto. El tercer ejemplo está en Éxodo 23, donde leemos que el Señor indica a Moisés que va a enviar a su ángel para guiar a los israelitas y que ese ángel lleva como nombre Yahweh. Puede castigar pecados, puede además bendecir y condenar a aquellos que bendicen o condenan a los descendientes de Abraham, algo asociado solo con Dios. Por lo tanto, deben escuchar a este ángel y obedecerle, cosa que la obediencia es a Dios. Este ángel hace precisamente lo que Dios dice a Abraham que hará a sus descendientes. Si maltratan a los descendientes de Abraham, el Señor responderá y maltratará a esos que han maltratado a los descendientes de Abraham. Por el contrario, si hay gente que bendice a la descendencia de Abraham, el Señor bendecirá a esos que los han bendecido. Y aún más, justo en el capítulo siguiente, Dios habla con Moisés para que junto con los ancianos de Israel, suban a verle y adorarle. Además, este evento tiene mucha semejanza con la transfiguración de Jesús, como acto seguido se puede ver. Pensemos, transfiguración de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a una montaña alta. Van a una montaña alta y ahí Jesús se ilumina, aparece en una forma gloriosa. Moisés y Elías aparecen después y después aparece una nube y la voz del Padre diciendo que escuchen a Jesús. Ahora pensemos lo que ocurre en Éxodo. La voz del Señor habla a Moisés y le dice, escucha a este ángel. Entendamos que hasta ahora y después, Moisés y los israelitas han seguido a Dios, que está en forma de una nube, una forma de torbellino de fuego durante la noche y torbellino de viento durante el día. Cuando se encuentran con este ángel, cuyo nombre es Jehová, aparece, es quien está en el torbellino, es el ser del torbellino. Yo entiendo que el torbellino y el viento es el Espíritu Santo y el ser con forma, aunque parece un poco difícil de entender, pero sí que los pies son gloriosos como el lapislázuli o el zafiro, es brillante, es un ser que se puede ver. Entiendo que es la persona de Jesús. Aunque sea redundante, comparemos otra vez este evento en Éxodo con la transfiguración. En Éxodo, la voz de Dios, la voz de Yahweh, le dice a Moisés, ve y queda con este ángel que lleva mi nombre y hace cosas que solo yo o solo Yahweh puede hacer. Escúchale a él. Es decir, escúchale a él y obedécele a él. Porque el versículo dice claro, es una escucha que viene a significar también obedece. ¿De acuerdo? Moisés, junto con los ancianos, van a la montaña y allí se encuentran con ese ángel, con el Señor. Aparece en forma gloriosa, tiene pies,
allá donde pisa aparece como zafiro o lapislázuli. Y bien, ahora miremos la transfiguración. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a una montaña. Bien, van a una montaña y allí Jesús aparece transfigurado, en una forma gloriosa, con un blanco que no se ha conocido en la historia de la humanidad. Reluce, es glorioso. Y ahí aparecen luego Moisés y Elías. No primero Moisés y Elías, sino aparecen luego. Y ellos brillan de la luz que aparece primero, que es la que emite Jesús. Y después de esto aparece la voz del Padre, como una voz en off, la voz del Padre envolviéndolos en una nube, o una nube les envuelve a ellos, y el Padre dice, escuchadle a Él, a Jesús, obedecedle a Él. ¿Veis la comparación? Una voz le dice a Moisés, ve y queda con el ángel, escúchale y obedécele. Hasta entonces, lo digo, lo que habían visto de Dios era una nube de día y una columna de fuego de noche. Y en el caso de Jesús, Él aparece también transfigurado, glorioso, aparece también una nube, que no es exactamente Jesús, sino la nube aparece después, y la voz en off del Padre, dice, escuchadle y obedecedle. ¿A quién? A Jesús. Y para más Inri, en la transfiguración y en todo el Nuevo Testamento, ¿qué ser no aparece? Aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. Pero ¿qué ser ya no aparece con el nombre que sí aparece en el Antiguo Testamento? El ángel del Señor. El ángel del Señor. La explicación más lógica es que el ángel del Señor es Jesús. Y bien, como había prometido, hay un extra que quisiera daros, y es que, aunque muchas personas piensen que el judaísmo es monoteísta del tipo Islam, es decir, un Dios unipersonal, solo una persona, no trino, esto no fue así históricamente. Recordemos que el Pentateuco está escrito como mínimo mayoritariamente por Moisés, y es Moisés quien declara estas cosas, que nos llevan a creer en un Dios multipersonal, en un Dios trino, como he demostrado hasta ahora. Además de esto, en la época llamada el Segundo Templo, es decir, cuando los judíos vuelven a su tierra hasta el tiempo de Jesús, esos 400 años, empezaron a haber muchos escritos, muchos sabios y rabinos empezaron a escribir tratados, interpretaciones, y hay un libro que se llama Targum Neófiti y trata sobre el libro de Génesis. Y la conclusión, o una de las conclusiones de las que trata el libro, es que, según el Antiguo Testamento, hay dos dioses en el cielo. Recomiendo investigar sobre este libro, Targum Neófiti. Hace un buen análisis de Génesis, también demuestra cómo Génesis 1:1 llega o intuye de alguna forma que Dios es multipersonal, es un Dios trino. Y de esta forma podemos ver cómo el judaísmo de hoy, no cristiano, que tiene una especie de visión de Dios del tipo Islam, solo una persona, no es el verdadero judaísmo de siglos atrás, de antes de Jesús. Así que esto lo podemos usar también con judíos para que sepan que la interpretación anticristiana que tienen hoy día del Antiguo Testamento no es la que Moisés y los verdaderos creyentes tuvieron hasta tiempos de Jesús. Bien, espero que todo esto os haya ayudado y, como siempre, compartid, suscribiros al canal y si hay algún comentario que hacer, dudas o lo que sea, por favor, hacedlo. Os anuncio que habrá más vídeos, estrategias bíblicas para hablar del Evangelio a otras personas. Hasta entonces, nos vemos aquí en Dialoguemos.